Buenos días, chicos, chicas. Ya están 24 personas en la sala. Es un gusto, bueno, verles por este medio ahorita. Y pues nos toca pasar clases de ergonomía en estas condiciones por ahora, ¿no ve? Que son importantes tomar en cuenta. Entonces, vamos a esperar unos segunditos más para que logren entrar todos los demás chicos, todos los demás estudiantes, para iniciar nuestra clase. Para todos, aclararles algunos detallitos en cuestión de organización nada más. Les voy a pedir que en el chat puedan escribir sus nombres para que pueda tener en cuenta la presencia y la asistencia, ¿ya? Entonces pueden estar escribiendo sus nombres completos para que yo después lo pueda descargar y pueda ver quiénes han estado presentes, ¿de acuerdo? Número dos, el asunto de la cuestión del tiempo. Como ustedes saben, solo tengo 40 a 45 minutos, 40 minutos para cada sesión. Entonces, llegado el momento, seguramente se va a cortar la comunicación o el enlace y luego vuelven a entrar al mismo enlace. Unos segunditos después vuelven a entrar al mismo enlace para que podamos continuar la clase. ¿Ya? Eso. Tercera cosa es que les voy a pedir que, llegado el momento, al final de la clase, vamos a sacar una fotito de la pantalla. Para eso les voy a pedir que sí abramos un ratito las cámaras, todos los que pueden, y así tener el respaldo de que han estado todos presentes, ¿ya? Entonces, Dice, solamente varios esos detalles. compañeros están esperando. ¿Será que les puedo aceptar? Gracias, Carlita. A ver, veremos quiénes están. Listo, ya están ingresando. Entonces esperemos unos segundillos más para empezar nuestra clase, ¿ya? Ok, iniciemos. Bueno, si alguien por allá me puede recordar algunos detalles de lo último que hemos estado avanzando. ¿Alguien podría por ahí hacerme recuerdo o hacernos recuerdo de lo último que hemos avanzado, la última clase? Hola, ¿alguien se anima? Dale. Carlita, tú dale, vamos, vamos, Carla. Ratito, Lisa va a buscar los apuntes. No, desde su cabeza, por favor, desde su cabecita nada más. Es muy simple recordar. Lo último ha sido, gracias Carlita, pero igual por contestar. Para todos, prestemos atención entonces. Ya lo último que hemos avanzado ha sido ya la parte final del análisis del factor humano, ¿no ve? Hemos visto el pilar trabajo ante anteriores clases, el pilar del factor humano con sus 5 dimensiones y todas las exigencias que requería el analizar las 5 dimensiones del ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí habíamos quedado con una tarea importante que teníamos que presentarla poco a poco, generando este cuadro grande de análisis de las 5 dimensiones. Bueno, eso lo vamos a ir trabajando en clase presencial, ojalá se dé, y lo vamos a ir produciendo más, ¿verdad? Yo voy a sacar seguramente hoy día una tareita para que puedan ustedes subir ya la producción que tienen sobre el factor humano y todo el análisis que han empezado a realizar desde hace ya otras clases atrás, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, algo que sí les voy a pedir es, en este caso, esto es bastante personal, es que intenten hacer el esfuerzo de participar, porque no, desde este lado de la clase, yo me siento un poquito raro hablando a una pantalla, ¿no? Y había unas fotitos y unas letras, es extraño esto, ¿no? Entonces les voy a pedir que participemos, que en cierto momento puedan aportar sus propios conocimientos de acuerdo a sus experiencias en base al tema del día de hoy. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Sí, Liz, está bien. Gracias, Michelle, aunque sea así. Te agradezco. ¿Sí?
Gracias. Es que es muy raro el que no haya por lo menos un asentamiento de cabeza o algo así. Bien, listo. A ver, me van a confirmar si se ve mi pantalla, por favor. Vamos a ver. Un momentito. Aquí está. Listo. ¿Me confirman si se observa, por favor? Sí, dice. Sí. Sí, se Mm, dicen. Genial. Y ahora como pantalla completa. A ver. Sí. Sí, Entero, ¿verdad? Súper. Muy bien. A ver, veremos qué está pasando aquí. Algunos estudiantes me escriben, pero no les entiendo. Regálame unos segunditos, por favor. Creo que alguien quiere entrar a la clase. Bueno, ahora sí, ahora sí. Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de la ergonomía, lo hacíamos como una gráfica que era como una mesa y tenía cuatro patitas. La primera pata era el pilar o uno de los pilares era el factor trabajo, el otro era el factor humano, que ya lo hemos visto, y ahora nos toca ver el factor máquina. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es la tercera pata o el tercer pilar, que sería el factor máquina. ¿De acuerdo? Muy bien, veremos. ¿De qué se trata todo esto del factor máquina? A ver, veremos. Sucede que nosotros cuando estamos realizando un trabajo o cualquier persona que realiza un trabajo, ¿se acuerdan cuál era el concepto o definición de trabajo, queridos chicos? A ver, ¿alguien si puede comentar qué era trabajo? Era una acción del ser humano. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? Sí es una acción, sí es una actividad del ser humano, sí, pero que tiene un propósito, ¿verdad? Gracias, Ángel, por la respuesta. Entonces, todas estas actividades que tienen un objetivo, tienen un propósito y que por ahora los realiza solamente el ser humano, se denomina trabajo. Ahora bien, para que estos objetivos y estos propósitos puedan realizarse de manera más eficiente, más eficaz, más efectiva, es decir, que el desempeño del trabajador sea mucho mejor, requiere de otros elementos y requiere de unas ayuditas, ¿no? Y para poder entender estas ayuditas, pues vamos a ver lo que es el factor máquina, ¿sí? Entonces, todos estos elementos se van a direccionar para poder entender cómo la persona se relaciona con todo su entorno laboral y con todos aquellos elementos con los cuales puede trabajar y puede mejorar su rendimiento o su desempeño en el puesto de trabajo. Por eso, esta relación que existe entre todos estos elementos se le va a denominar interfaz. ¿Alguien sabe qué significa la palabra interfaz? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿Conoce más o menos esta palabra? ¿Alguien por ahí, chicos? ¿Nadie?
Para poder entender esta cuestión del factor máquina y todas estas relaciones con los elementos en los cuales el trabajador se relaciona, pues vamos a tener que ver esta cuestión del sistema persona-máquina y del sistema o interfaz persona-máquina, ¿sí? Veremos de qué se trata esto. Para esto necesitamos responder qué es una interfaz y también qué es un sistema persona-máquina, ¿ya? Entonces veremos qué había sido una interfaz, chicos, chicas. Desde el punto de vista de la comunicación, de los sistemas o de los sistemas informáticos, porque seguramente ustedes han escuchado esta palabra cuando hablan más que todo de computadoras o de teléfonos celulares, ¿no? De teléfonos móviles, una interfaz entre la persona es un mejor interfaz, tiene mejores interfaces, dicen, ¿no? O la interfaz de este aparato es mejor que de este otro aparato, ¿no? Entonces, desde el punto de vista perdón, desde el punto de vista de la comunicación y la parte digital, pues es básicamente esto. Es una conexión física o lógica entre una computadora, en este caso, un aparato electrónico y el usuario, un dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones. Desde el punto de vista de la parte más tecnológica, ¿verdad? Y de comunicaciones y de la informática, sería esto. Pero desde el punto de vista actual, porque nosotros tenemos cierto tipo de relación con varios elementos, no solamente con computadoras, ¿no? Sería esto. Es la conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas independientes. Estos dos sistemas sería uno, el sistema que sería la persona como tal, y el otro sistema, todos los elementos alrededor de tu trabajo o con los que tú te relaciones. Entonces, esa es interfaz. Es esta conexión, esta relación precisa que existe entre el trabajador y los elementos de su trabajo. Esta interrelación, esta conexión, este contacto que puede haber entre sus elementos, que sea coherente y armónico, es una interfaz persona-máquina en este caso. Sucede que nosotros cuando estamos trabajando, nos relacionamos directamente con todos los elementos de nuestro entorno, pero nuestra relación es pues no solamente, no es separada, nosotros somos como parte del trabajo en sí, somos parte de las cosas, parte de las máquinas y las máquinas como que se transforman en parte de nosotros para que podamos realizar un trabajo muy eficiente, ¿no ve? Y muy eficaz. Entonces, esta relación, esta interconexión que existe con los elementos del trabajo y del entorno del trabajador se denomina interfaz, ¿ok? Interfaz persona-máquina. Existen varios interfaces, ¿bien? En el libro que estamos revisando, solamente nombra una interfaz, que es el interfaz persona-máquina. Pero nos vamos a dar cuenta que había habido también una interconexión, una interrelación entre otros elementos que son parte también del trabajo, es decir, de todas las actividades que nosotros realizamos como trabajadores. Y estas interrelaciones también existen entre la persona y el ambiente laboral como tal. Pero también existen estas interrelaciones o estas interconexiones que hay entre la persona que está trabajando en sí y las personas que trabajan en su entorno alrededor de esta persona. Entonces, va a existir interfaces, tanto la persona con el entorno material físico como tal, la persona con el medio ambiente como tal y la persona con otras personas alrededor. Esta, lo que en esta clase nos va a competir eh, es tratar de estudiar un poquito y analizar todo lo que es la interfaz persona-máquina, ¿sí? Persona-máquina. Después vamos a hablar, si nos alcanza el tiempo, de la interfaz persona-ambiente y la interfaz persona-persona, ¿ok? Muy bien, ¿a qué nos referimos con la cuestión de interfaz persona-máquina y del sistema persona-máquina? A ver, veremos. ¿Qué había sido el sistema persona-máquina? Es este conjunto de elementos, o sea, un sistema es un conjunto de elementos en realidad que trabajan coordinadamente para producir un efecto, ¿ya? Pero bueno, en cuestión del sistema persona-máquina,
sería el conjunto de elementos, ya sea humanos, materiales y organizativos, o sea, no solamente es el trabajador y la persona, sino todos los elementos organizativos del trabajo que interaccionan dentro de un ambiente determinado, que sería tu puesto de trabajo, persiguiendo un fin común, que evolucionan en el tiempo y que poseen un nivel jerárquico. ¿A qué nos referimos con esto de jerárquico? Que tienen niveles de toma de decisiones a partir de principalmente de que quién controla a quién. Si la máquina controla a la persona controla a la máquina, etcétera. Aquí voy a hacer un ligero paréntesis para que todos prestemos atención a lo siguiente. Desde el punto de vista ergonómico, cuando hablemos de máquina, no solamente vamos a hablar de este aparato, esta máquina, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Este aparato que tiene varios componentes y que producen energía y aumentan la energía y la fuerza de los humanos, que sería máquina, desde el concepto que hemos estado conversando desde la anterior semana. Entonces, cuando hablemos de máquina, estamos hablando también de todo lo que son herramientas, de todo lo que son utensilios, de todo lo que son aparatos, de todo lo que son instrumentos, y era lo que estábamos tratando de diferenciar, si ustedes se acuerdan, la anterior clase, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar como si fueran sinónimos. No son igual. Hemos quedado en la anterior clase, cuando estábamos trabajando en grupo, de que no habían sido la misma palabra y no son los mismos elementos, ¿verdad? Pero en el caso de cuando estemos hablando del sistema persona-máquina, máquina significa cualquiera de estos otros elementos, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente este aparato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú estás sentado en un asiento ahorita, en una silla X, le vamos a llamar máquina. A pesar de que desde el punto de vista técnico o desde la definición no sea una máquina como tal, ¿verdad? Pero desde el punto de vista ergonómico y como lo comentan los autores, es que máquina lo están transformando a todos estos elementos que nosotros utilizamos en nuestro puesto de trabajo. ¿Ya? ¿Hasta aquí se está entendiendo esto, queridos chicos? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí, Lisa. Sí. Sí, Súper. Lisa. Excelente. Gracias por responder. Muy bien. Entonces es este conjunto de elementos el sistema persona-máquina. Veamos. Antes de conversar sobre la cuestión del sistema en sí, entraremos ya al punto de trabajo, lo que nos compete como ergonomistas desde el punto de vista de la fisioterapia. Tenemos básicamente 9 objetivos, ¿no? 5 a 9 objetivos básicos que nosotros como ergonomistas vamos a trabajar. Veremos cuáles son estos principios o estos objetivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando trabajamos ergonómicamente o cuando vamos a realizar intervenciones ergonómicas? Bien, lo primero es que tú tienes el propósito, el objetivo, la misión de mejorar la interrelación que existe entre la persona y la máquina, es decir, entre la persona y su entorno laboral y los artefactos y elementos que tiene su entorno laboral. Tú tienes una gran responsabilidad para poder mejorar esta interrelación, esta interfaz, que sea de tipo armónica, que puedas tú, que cada elemento que utilice el trabajador sea específico para el trabajador, para que la productividad sea la mejor posible y que el rendimiento del trabajador sea el mejor posible. ¿Ok? Entonces, un propósito importante, un objetivo es mejorar esta interrelación entre la persona y la máquina. Si por alguna razón no hay esta interrelación, el trabajo no cumple con los propósitos y objetivos y la eficacia que tendría que producirse, ¿ya? Entonces, nuestro propósito es mejorar esta interrelación entre estos elementos. El número 2 va a ser controlar el entorno del puesto de trabajo o del lugar de interacción conductual. Atención con esto, conductual, detectando las variables relevantes al caso para adecuarlas al sistema. Sucede que por muchas razones nosotros tenemos algunos conflictos con nuestro entorno laboral porque no son los adecuados para producir nuestro trabajo.
Por ejemplo, si hay una persona, un cajero de un banco, su trabajo es contar dinero, recibir dinero, etcétera, ¿no? Lo que conocemos, y escribir en una calculadora y en una computadora. Si por alguna razón su asiento no es el adecuado, no está a la altura adecuada, porque el anterior personal era más grande o más chiquito, no está contento con eso. Y su conducta en el trabajo varía, ¿no? Va a estar como que enojado, va a estar como que apático al trabajo, a pesar de que sí o sí tiene que trabajar, ¿no? O que la mesa esté más arriba, la computadora esté más adelante, que había sido zurdo, pero todo el sistema, toda la estructura de su entorno laboral había sido para diestros, etcétera, etcétera. Entonces, eso produce cierto tipo de conducta y cierto tipo de emociones en la persona para que pueda o no trabajar. Entonces, nuestro trabajo como ergónomos es controlar este entorno de trabajo para que la parte conductual tenga buena interacción con los elementos que tiene este entorno laboral, el entorno laboral del trabajador, ¿ya? Otro objetivo a ser generar interés por la actividad, procurando que las señales del sistema sean significativas y asumibles por la persona. Esto es bien interesante y bien importante, porque a veces nosotros, como fisioterapeutas y que conocemos la ergonomía, etcétera, pensamos solamente, que el asiento tiene que tener estas condiciones, que la computadora tiene que tener estas condiciones, la pantalla tiene que estar a cierta distancia, el cuerpo en esta postura, etcétera. Y no solamente es eso, sucede que en el entorno de un trabajo siempre hay una serie de señaléticas, ¿no? De instrucciones para que todo fluya alrededor de ese puesto laboral o de los otros puestos laborales que hay en el entorno. Hay cierto tipo de señalética. Si se han dado cuenta, por ejemplo, en la universidad hay una señalética que te dice por aquí vas a ir y por aquí no vas a ir. Solamente 6 personas en el ascensor, no 7 ni 8, solo 6, ¿no ve? Y tiene importancia. Los ergonomistas ven estos detalles también. Incluso los colores que se va a utilizar para estas señaléticas. Hay, por ejemplo, la señalización en las gradas, en la parte interna de las gradas, en la parte interna es para subir y la parte externa para bajar, ¿verdad? Si es que por alguna razón esto no se realiza o esta señalética no cumple su función, hay conflictos y problemas en el desplazamiento de las gradas, si se han dado cuenta, ¿verdad? Otra señalética que puede haber es, por ejemplo, hay señalética que te dice, está prohibido tales cosas, ¿no? Porque si no realizas eso, pues vas a tener conflictos en el trabajo que estás realizando, ¿no? Eh, Después hay incluso señaléticas que te dicen que hay frases motivacionales, incluso, ¿no? En la pared una otra frase motivacional. Entonces, eso hace que el trabajo de la persona sea más llevadero, más fluido y lo puede realizar de mejor manera. Aquí me indica de que la reunión va a terminar en 10 minutos, ¿ya? Por si acaso, si es que se me llega a cortar, pues nuevamente entramos en el mismo enlace, ¿de acuerdo? Para todos, para todas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Otros dos objetivos que tenemos los ergónomos o tienen ustedes, ya sean profesionales ergonomistas, es definir los límites de actuación de la persona, detectando y corrigiendo riesgos de fatiga física y o psíquica. Ustedes se acuerdan cuando llevábamos el factor humano, veíamos, perdón, sí, el factor humano, el factor trabajo y todo lo que era ergonomía también antes, en las anteriores clases, veíamos esta capacidad que nosotros tenemos para adaptarnos a ciertas situaciones. Y esta capacidad de adaptaciones tenía un límite. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Tenía un límite. Nosotros podemos adaptarnos hasta cierto límite. Más allá, nosotros podemos rompernos o podemos lastimarnos al seguir exigiendo a nuestro cuerpo, en base al trabajo que vamos a realizar, no sé, cualquiera sea esta, si es que sobrepasa las capacidades de cargabilidad que tú has desarrollado. Entonces, si nosotros no prestamos atención a esos elementos y no definimos los límites, es decir, tú como trabajador tienes estos límites,
físicos, mentales, psicológicos, sociales, ambientales, etcétera. Tienes estos límites. Si los sobrepasas, estás entrando en riesgo de poder producir algún daño, tanto físico como psíquico. Y así les tenemos que decir a nuestros pacientitos o a nuestros clientes o a los usuarios de nuestro gabinete, no sé, eh, para que, para que podamos detectar nosotros, realizando estos análisis que ya estamos aprendiendo para saber estos límites de cada persona. Cada trabajador, queridos chicos, cada trabajador y trabajadora es muy individual y cada ergonomista tiene que producir eh, eh, y, mm, y darle estos límites personales, específicamente personales, ¿ok? Cuando veamos el análisis de las tensiones, Fernando, gracias por aparecer por ahí. Cuando veamos y realicemos el análisis de las tensiones y el esfuerzo tanto estático como dinámico, esas son las próximas clases, vamos a poder definir estos límites, queridos chicos, ¿ya? Estos límites. Por ejemplo, si es que yo no estoy acostumbrado a mantener mi mano en esta posición con el mouse actual y estaba acostumbrado a tener mi posición en esta posición, por ejemplo, estoy exagerando un poquitito, pues mi límite es tener esta posición. Si me exigen en esta posición, puedo provocar o tengo el riesgo de provocar cierto tipo de lesiones, en este caso en mi muñeca, por ejemplo, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado esta palabra. Alguien me quisiera contar tal vez un ratito cómo se ha sentido cuando han leído esto en los, ¿cómo se llaman? Cuando hay convocatorias para los trabajos, te dicen, es un trabajo de alta exigencia, te dicen, ¿no? Y tenemos que estar preparados para trabajar bajo presión. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien? No. No, nunca. Bien, cuando salen las convocatorias en los trabajos, les debo decir que una gran mayoría de los trabajos que solicitan o que están convocando, están en la convocatoria, hay una cápita que te dice tener título en provisión nacional, tener estas capacidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Y una de esas es trabajar bajo presión. Entonces, si tú no estás preparado para trabajar bajo presión, tanto física como psicológica, estás en riesgo de poder producir trastornos y patologías. Y debo decirles que una gran mayoría de los pacientitos que nosotros recibimos en fisioterapia o en medicina son derivados porque han llegado a ciertos límites de esa presión a la cual se dedicaba este trabajo y llegaron al tope y no pudieron más. Entonces, se enfermaron porque su cargabilidad no estaba preparada para eso, no estaba entrenada para ese tipo de trabajo. Pero por la cuestión de la exigencia de trabajar, pues aceptamos todos los trabajos, aunque no estemos preparados para trabajar bajo presión, ¿no? Claro, obviamente si no estás preparado, pues simplemente te vas a adaptar, pero muchos de nosotros no nos podemos adaptar. Tenemos cierto límite de adaptación. Hasta cierto límite podemos resistir este tipo de presión o tensión, sea física o mental, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos detalles al momento de analizar el puesto de trabajo de la persona. Muy bien. ¿Qué más? Eh, Otro objetivo que tenemos es, pues, crear bancos de datos para que los directores de proyectos, los coordinadores, los gerentes, etcétera, posean un conocimiento suficiente de las limitaciones del sistema persona-máquina, de tal forma que evite los errores en las interacciones. Eso quiere decir que cada jefe o jefa de de la, de una institución, de una empresa, eh, no sé, de un emprendimiento, tendría que conocer cuáles son los límites tanto de la persona, del trabajador, como de las máquinas o de los entornos. Pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, estamos
trabajando en este mismo banco, ¿ya? Nosotros necesitamos conocer cuáles son las limitaciones de este personal, limitaciones físicas, psicológicas, sociales, etcétera, de alguna manera conocerlas para que podamos adaptar su entorno laboral en torno a estas condiciones y estos límites de la persona, del trabajador, pero también de las máquinas. Por eso, o del entorno físico, ¿no? De las herramientas y de todos esos elementos que utiliza el trabajador. Porque si no prestamos atención a eso, no habría las actualizaciones, digamos, de los software. No habría el que hagan mantenimiento de los equipos y los materiales con los cuales los trabajadores trabajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que tienen asientos rotos en las clases, hay un personal específico y los gerentes van revisando esto para que puedan cambiar los asientos. Las camillas, por ejemplo, si hay una camilla que ya está viejita, está rota, la tienen que cambiar. Entonces, porque si, tienen cierto límite de tiempo de uso, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos detalles para pensar cuáles son los límites tanto de la persona como las limitaciones de los elementos del entorno. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí se está entendiendo, queridos chicos? ¿Se está entendiendo estos objetivos? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, sí, Lisa, creo. Gracias, Y Santi. como que no lo hice. Fernando, ¿qué pregunta tendrías? Cualquier ratito se va a cortar, no se preocupen, entramos nuevamente. ¿Cuáles serían las dudas que Siga tienen? nomás, Listen, después ya la duda la resolvemos en la siguiente entrada. Ah, ya, de acuerdo, Fer. Muy bien. Gracias, súper bien. Entonces, repitiendo súper rápido, tenemos básicamente 5 objetivos como ergonomistas. Súper rápido, ¿ya? Uno es mejorar la interrelación persona-máquina, les he explicado. Número 2 es controlar el entorno del puesto de trabajo o del lugar donde se está trabajando, ¿sí? Número 3 es generar interés por la actividad, procurando que las señales del sistema sean significativas y asumibles por la persona. Hemos hablado de la señalética que podemos nosotros eh, aplicar dentro de un puesto de trabajo, ¿verdad? Luego es definir los límites de actuación de la persona, detectando y corrigiendo los riesgos de fatiga, tanto física como mental. Eso les he explicado ahorita, ¿no? Y por último, se tiene que crear bancos de datos o de información para que la gerencia pueda prestar atención y actúe sobre algunos elementos de que se están gastando, por ejemplo, o que están llegando a ciertos límites, tanto de la persona como de los elementos del entorno laboral. ¿De acuerdo? Esos han sido los cinco objetivos básicos generales que nosotros tenemos como ergonomistas. En torno al análisis que hagamos del puesto laboral, esto lo vamos a ir modificando o vamos a ir creando puestos de trabajo. ¿Ok?